Como decíamos ayer, sigo sin entender nada de nada. Llevamos 8 meses de noticias contradictorias y alarmistas. Llevamos 8 meses de temor, de no socializar, de esquivarnos en las calles, de miradas recelosas cuando nos cruzamos. Llevamos meses con una sanidad que se derrumba, y no solo por la supuesta pandemia, sino por esos recortes que vienen de años atrás y que nadie, ni siquiera ahora, se ha preocupado de solucionar. Llevamos meses viendo cómo se pelean los políticos que por alguna causa que desconocemos no parecen preocuparse demasiado por el supuesto virus. Y sí, por quien tiene más poder mediático, más ideas descabelladas, por quién es más alto, más guapo o tiene las ideas más brillantes, entre comillas. Llevamos meses en esa nueva normalidad que no me gustaba mucho cuando la nombraban y que ahora me gusta menos ahora que está implantada. Y ya no es por las mascarillas o la distancia de seguridad, es por lo que implica. No hablaré de las mascarillas porque ya todos o casi todos sabemos que no son más que un tapabocas y que cada cual lo entienda como le parezca. Pero sí les hablaré de la distancia entre las personas, de la prohibición de reunirnos en ocasiones con nuestros seres más queridos. Entiendo que en caso de ser cierto todo lo que nos cuentan, todo eso estaría más o menos justificado. Pero me voy a centrar en otro tema en el que me imagino que muchos ya han caído. Somos seres sociables, y no solo físicamente, sino también energéticamente. Cuando nos niegan el contacto, el poder visualizar nuestros gestos, los abrazos o simplemente un apretón de manos, están interrumpiendo algo imprescindible para el ser humano, el intercambio de energía, de la que nos nutrimos todos. Están debilitando nuestros niveles energéticos, porque de esa manera somos más dóciles y más obedientes. Y hablando de otra faceta más de esta supuesta pandemia, me pregunto, ¿de verdad nadie está velando por nosotros? Nadie está velando por esas familias sin ingresos, por esas pequeñas empresas, por los autónomos o por los pensionistas. Nadie está velando por ellos. Tengo miedo, y no al virus, eso lo superé hace tiempo. Tengo miedo porque me siento empujado a recorrer un camino que no quiero recorrer. Tengo miedo porque estamos perdiendo nuestra humanidad. Nos están empujando a un modelo de sociedad castrada y esclavizada, sumisa y obediente. Una sociedad que ya no es que calle voces, sino que ni siquiera se plantea escuchar las voces de los demás. ¿Por qué, por ejemplo, los médicos oficialistas tienen razón en todo, pero los llamados médicos negacionistas no la tienen? Los estudios y los niveles de estudios de universidad a todos los niveles son los mismos. Y mientras unos nos asustan y nos plantean un escenario apocalíptico, otros niegan que estemos llegando a esos extremos. Y yo me pregunto, ¿a quién hacemos caso? ¿Quién lleva la razón en todo este tinglado? Más de lo mismo. El divide y vencerás está más vigente que nunca. Y lo más triste es que esto ya es una realidad aceptada y asumida por casi todos. Como decíamos ayer, sigo sin entender nada. No sé si este es el camino que nos están trazando hacia el nuevo orden mundial, o simplemente estamos en manos de unos ineptos manipuladores, egoístas y psicópatas que han perdido por completo el rumbo y no hacen más que dar vueltas sin ser capaces de trazar un nuevo camino, donde la unidad y la colaboración deberían ser las más importantes de las referencias. Como decíamos ayer, sigo sin entender nada, y lo poco que entiendo o vislumbro no me gusta, porque al margen de un virus, estamos siendo infectados de desesperación, de tristeza, de sumisión y de sinrazón. Y para eso, por desgracia, no existe vacuna.
Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, a todos nuestros seguidores. Esto es Luces y Sombras de nuevo aquí en directo, en diferido. Hemos sacado un rato para estar con todos ustedes porque seguimos creyendo que hay mucho de lo que hablar, seguimos creyendo que hay muchas cosas que decir. Y bueno, para eso estamos aquí esta tarde con todos ustedes. Como no me acompaña, como siempre, Eduardo Díaz. Buenas tardes, Eduardo. Hola, buenas tardes. Bueno, esa es mi visión de los hechos, quizás resumida, quizás hay cosas que no he tocado, pero bueno, creo que de alguna manera lo que he querido hacer es dar una especie de de hacer una visualización por encima de cosas que están pasando continuamente, de noticias contradictorias, de políticos que parece que se miran más el ombligo que hacia el pueblo y todo lo que está pasando, de cómo está la situación económica, de cómo nos están de alguna manera también interrumpiendo ese intercambio energético tan importante para los seres humanos y que simplemente lo hacemos con un abrazo, con un apretón de manos, con todo eso nos lo están de alguna manera interrumpiendo. Repito, y quiero dejar muy claro desde el principio que, como ya he dicho en la introducción, si todo lo que nos cuentan los medios oficialistas es totalmente cierto, estarían justificadas esas medidas, eso lo entendería. Pero como, por desgracia, ya no es que yo tenga un planteamiento más conspiracionista o menos conspiracionista, no. El problema es que ya no es eso. El problema es que ya no sé a quién creer. Ya. Ha llegado un momento en que no sé a quién creer, con lo cual ya no sé quién dice la verdad, quién miente, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes están haciendo algo y quiénes no están haciendo nada. No, o sea, yo, porque además yo iba con la idea de empezar precisamente por este tema. Y es que a mí sí, aún en el supuesto, o yo voy a arrancar con el supuesto de que todo esto es cierto, o sea, de que efectivamente esto es una pandemia y es tal y como nos están contando. Eh, Vale. yo ahí disiento de lo que tú acabas de decir. Eh, Aún así, para mí no está justificado prácticamente nada de lo que están haciendo. Y digo que no está justificado porque eh, no sé si mal comparado o quizá incluso me quede corto. Es como si a un niño pequeño le dices en un momento determinado que existe algo que se llama guerra y que hay que tener mucho cuidado porque a lo mejor incluso tiene que disparar. Y le Ya. dejas un arma encima de la mesa y no le enseñan ni a disparar. Y llega el momento y el niño tiene que coger el arma y que pase lo que pase. Para mí ese es el papel que están haciendo los políticos en plan general con este tema. Y vuelvo a repetir, o sea, yo arranco con la idea de que todo es cierto. Todo es cierto, pero desde luego, si esto estuviera, si dentro de 30, 40 o 50 años existieran, que no lo sé, existieran algún tipo de tribunales como en su día juzgaron todo el tema, por ejemplo, del holocausto nazi, Sí, como el Tribunal de Nuremberg. el 90% de los políticos a nivel mundial no darían la talla, o sea, estarían absolutamente suspendidos o condenados. Y si hablamos de España, esto ya es que no sé si, iba a decir para llorar, no, no es para llorar. Es que lo que está pasando en España es lo que los españoles hemos consentido. Y hemos consentido, y ojo, y que nadie me malinterprete. Yo aquí no estoy de entrada porque no me apetece. No voy a criticar a ningún partido en concreto. Porque es que Eso, ninguno ha dado la talla. O sea, es que me da exactamente. que se esté en gobierno o en oposición. Y nos vamos a regiones donde quien está en la oposición en plan nacional está gobernando en plan regional y es que no hay por dónde cogerlos a ninguno. Pero a Es ninguno, absolutamente ninguno. vergonzoso. Y además están unos poniéndose, como se suele decir, la, la rama para intentar que la bicicleta se caiga cuando la bicicleta es la nuestra. Si es que gane quien gane, los que perdemos somos nosotros, porque Somos nosotros somos nosotros. el tema de disputa. Y Sí. mientras ellos se están discutiendo, hay gente que ya empieza a no tener para comer,
hay gente que se sigue muriendo, sea por el COVID o sea por lo que sea, o sea Exactamente. porque tiene una patología que por culpa de tener la mayoría de los pocos recursos que hay ya en condiciones dedicados al COVID, pues tienen patologías que se están dejando de lado y se Bueno, mueren por esa patología. hace muy poco tiempo salió el caso de una mujer que murió de cáncer porque creo que llevaba en el orden de 4 o 5 meses que su médico no la veía por no colapso, porque la gente piensa que los sistemas están colapsados y realmente no están colapsados. Desde mi punto de vista, lo que están es mal organizados. Pues Porque está mal organizado y no hay nadie. una persona con cáncer no puede recibir de su médico de cabecera un tratamiento telefónico, Ya, ya. por ejemplo. Eso sí le cogen el teléfono. Yo hay veces que me he planteado, Sí, Eduardo, pero que el que no te lo cojan no es porque no quiera. no, evidentemente. Tú estás a tu lado. Yo no digo que no lo cojan porque no quieran, Estás a tu digo que lado no lo porque cogen. desde marzo, cuando llegamos a la que decían la cresta de la ola de, del, del movimiento pandémico, vamos a decir, lo que se inició en marzo, Has creado un nuevo grupo, el movimiento pandémico. en esa primera fase, porque yo no sé, porque todo el mundo habla de fases, yo no lo tengo tan claro, pero bueno, en esa supuesta primera fase, eh, cuando se estaba en la cresta de la ola y ya se empezaba a descender y se decía que ya se empezaba a controlar, ya hasta el propio gobierno, o sea, el presidente del gobierno empezaba a animar a la gente para que fuera planificando las vacaciones y todavía estábamos con un montón, según cifras oficiales, estábamos con un montón Te de... oigo, no sé por qué, pero te digo entrecortado. Yo a ti sí te digo bien. Sigue hablando. Entonces eso, o sea, en esos momentos incluso el presidente del gobierno animaba a ya diseñar las vacaciones, cosa que después ha visto que ha sido un error. O sea, si este virus de verdad es como dicen y funciona como se supone que funciona, a lo mejor en lugar de estar metidos en casa 2 meses, igual teníamos que haber estado 5. Y después de ese tiempo, de verdad ya se acabó. O sea, haber acabado con él. Pero aquí, para mí, inicialmente se ha hecho una absoluta chapuza. O sea, se ha intentado hacer el primer parón, como se suele decir, parar el primer golpe, pero tú no puedes dar por vencidos. Si esto fuera un combate de boxeo, tú no te puedes poner el laurel de que yo soy el campeón cuando tienes al rival totalmente fresco y dando vueltas alrededor de ti en el ring. Pero bueno, ¿de qué vas? O sea, ¿por qué? Porque todavía no te ha tirado. ¿Qué pretende? ¿Que de verdad te venza? Y lo peor es que la moneda de cambio de toda esta historia somos nosotros, es la población. No, por supuesto, y en eso estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo en quizás, yo creo que más que quizás haber estado más tiempo confinado, cosa que a mí me sentó como una patada, sinceramente. Sí, sí. Sí, sí haber tenido cuidado, no nosotros, que el pueblo ha sido responsable, que hay irresponsables, los hay en todos sitios, eso es verdad. Pero el pueblo generalizando ha sido responsable con las medidas que se les ha pedido tomar, ¿vale? Pero siempre el pueblo tiene la culpa. Que hay nuevos rebrotes es por culpa del pueblo. Que hay más casos es por culpa del pueblo. Sí, Perdona, pero, ¿no será claro, que ustedes, claro. queridos señores políticos, tienen también culpa de algo? Porque No, yo creo vamos a ver. que cuando Ellos se tienen cometió un culpa de error, mucho, o sea, de muchísimo. Por eso vuelvo a repetir mi comienzo. O sea, es que dentro de 40 o 50 años, si existiera justicia, estos señores tendrían que pasar internacional, o sea, por un juicio internacional. ¿Por qué? Porque, o sea, si nos vamos justamente al principio, en el mes de febrero se decía que esto que estaba pasando fuera, aquí a lo mejor teníamos 1 o 2 casos, no íbamos a tener más. O sí, sea, y ahora, ¿quién ha dimitido o sea, quién ha dimitido o quién ha pagado por esa gestión tan pésimamente mal hecha?
Y aquí, y vuelvo a repetir, y para mí tanta culpa tiene gobierno como oposición, porque en ese momento, o sea, a mí no me vale que me digan, no, es que yo estaba en la oposición y no tenía la información. Perdona, pero eso es mentira porque tú tienes la información. Y todos los partidos políticos, tanto de derecha como de izquierda, forman bloques, y por ejemplo en Europa forman bloques europeos, y se transmiten continuamente la información, y se dan apoyos unos a otros. Entonces, lo que no era de recibo era que en Italia se estuviera poco menos que muriendo la gente por las calles, y en España estábamos de fiesta. Es que lo que estaba diciendo de antes era que quizás no fue el confinamiento lo que hicimos bien o lo que hicieron bien o mal. Quizás fue esa desescalada a lo loco, un poco corre que llega el verano y no llegamos, Claro, lo que lo lo que mismo que pudo traer hicieron. consecuencias. Pero a ver, yo de todas maneras, vamos a ver, yo soy un poco más crítica en ese sentido y quizás me tiro más, un poco más por un lado, no negacionista, porque yo no estoy negando nada, pero sí me tiro más a por cosas que han hecho o han dejado de hacer, ¿vale? Por ejemplo, se empezó con Espera, el tema de la PCR. perdona un momento, un momento. O sea, yo con lo que estoy diciendo, yo no digo que esté de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Yo estoy dando mi versión, Por supuesto. situándome en la situación de que acepte que esto es un Vale, y que es como vale. nos han contado. O Vale, sea, tú estás si es un hablando virus de lo que que nos nos han han contado, contado. hay, Vale, o sea, yo de entrada, me gustaría, ahora no va a suceder porque es imposible, pero que dentro de 30, 40 años, el que esté vivo, que pase por un penal, por un juicio internacional, porque es que tendría que pasar. sí, sí. Pero es Porque son que, los vamos mismos a ver, responsables, Eduardo. son los mismos que te decían, no va a pasar nada, aquí vamos a tener uno o dos casos, te meten de golpe y por sorpresa te mm, encierran en casa casi 3 meses, traición. y después, casi antes de abrirte la puerta para que empieces a salir, ya te están empezando a animar a que diseñes las vacaciones. ¿Esto qué es? Vamos a ver, Eduardo. Pero esto es como todo lo que está pasando antes, ahora y seguirá pasando, por desgracia. Vamos a ver. Se habla de un comité de expertos que asesora al gobierno. Tiempo después Sí. se dice a las claras, sin problema, que nunca ha habido un comité de expertos. Perdona, solamente eso ya es para haberla liado. Tú me vas a perdonar. Sí, sí. Pero es que como esa contradicción las hay a miles, pero a miles, y no se cortan un pelo. Hoy las PCR sirven para diagnosticar el virus, mañana no son tan eficaces, pasado vamos a ver qué pasa con las PCR, hoy hacemos controles en los aeropuertos, mañana no. O sea, esto parece, yo creo que sí existen los picos de la pandemia y los están creando ellos. Me explico. Hoy hacemos esto, venga, estamos todos muy animados, venga, todos para arriba. Ahora ya esto no va tan bien, venga, todos para abajo, todos para abajo. Ahora vamos a imponer nuevas medidas que son más guay que... No, perdona, así no se Pero, puede gestionar. pero si No, no solo una pandemia, perdona, no solo una pandemia. Así no se puede gestionar un país. no, no. Además, si es que desde el principio y paso por paso que han ido dando, esto ha sido es que iba a decir un cachondeo, que esa no es la palabra, cuando aquí están quedando muertos por el camino. Mm, Pero es que desde el principio, porque no podemos, no debemos de olvidar, en principio, el mejor método, o sea, la mascarilla no servía para nada. Y el mejor método eran los guantes. ¿Pero por qué? Porque no había mascarillas porque en no el haya mercado y lo mascarillas. que había eran guantes. Ah, Entonces, se engaña a toda la población impunemente, se le dice todo lo contrario y si te contagias te jodes. Y es así. sí. Claro, esto se soluciona. Pasadas las semanas se va solucionando. Y empieza a haber mascarillas. Y entonces ya los guantes ya no es lo bueno. Ya no están, Que lo de ya no los son guantes, vamos a ver, lo de los antes. guantes, cualquier persona que tuviera dos dedos de frente y se fijara mínimamente diría, vamos a ver, si yo con estos guantes toco esto y después toco esto y después toco esto y al final me toco la cara, o sea, tengo un triple, un cuatriple o yo que sé cuántas veces más de posibilidad de contagiarme, porque me estoy llevando a la cara los virus de todo lo que he ido tocando, pues desde que me puse los guantes. Sí, sí, efectivamente. Sí, los guantes están Pero muy bien, pero sin tocarte.
Claro, pero vamos a ver, tú has dicho eso, la mascarilla. A mí es una cosa que me llama mucho la atención, porque creo que, y eso te lo he contado, creo que recordarás que yo ya hacia enero o principios de febrero estaba buscando mascarillas, no por el virus, sino por la gran calima que estábamos teniendo aquí en Canarias, el polvo en suspensión, al que yo soy alérgica, y estaba buscando, cuidado, que estoy hablando de finales de enero, principios de febrero preguntando en las farmacias por mascarillas normales, las quirúrgicas, las que usa ahora mismo casi todo el mundo. Y Sí. habían, Es que no había. no habían. ¿Por qué no habían mascarillas en enero o febrero? Los, Para mí eso es una los, duda que se me ha quedado ahí, ¿eh? los hospitales y los centros de salud, eh, cuando se empezó a dar la noticia, digamos, a media voz, o sea, para que la población no se entere, pero sí en plan de aconsejando a determinadas direcciones, a determinados hospitales y centros hospitalarios y demás, se aconsejaba que hicieran acopio de mascarillas. Y en poquísimo tiempo las mascarillas desaparecieron del mercado y lo peor, claro, es que, es que había ya varios países, ya estaba Italia, por ejemplo, que era el más cercano que teníamos, que ya estaban totalmente desesperados y haciendo acopio de determinado material. Y hubo otros países mucho más inteligentes que nosotros, que según vieron los primeros apuntes, empezaron a hacer acopio de todo. Nosotros lo pedíamos a China. Bueno, no, oye, si a lo mejor, yo no discuto que en ese momento quizás el único suministrador Fuera China. por volumen y por demás fuera China. Pero Pero claro, si tú eres el último en llegar a pedir, pues lo que te vas a encontrar es nada y lo poco que encuentres va a ser más caro que nadie. exactamente, exacto. Pero yo quería profundizar más en toda esta historia, no quedarnos en las, por desgracia, lo que voy a decir para mí es por desgracia, meras anécdotas, ¿vale? Porque yo lo que no entiendo es a qué viene este juego de despiste. Realmente estos políticos, los nuestros, porque yo de otros países no sé, pero los nuestros, y como bien dices tú, me da igual, los del gobierno, los de la oposición, los de derecha, los de izquierda, me da igual. ¿A qué están jugando? ¿Realmente están jugando a algo porque tienen una finalidad? ¿O realmente es que no tienen ni la más, con perdón, puñetera idea de lo que tienen que hacer? Yo en Eso es lo que principio, yo no acabo de entender. yo en principio hacía voto pronto y además es que tampoco necesito pensar mucho. Yo ahora mismo veo, o sea, me da lo mismo que sea PP, PSOE, Podemos, los independentistas catalanes, todos, y digo todos, Se te ha olvidado Vox. bueno, no, pero Vox de momento queda al margen de esto, de lo que voy a Ah, decir. Todos vale. les ha venido la pandemia políticamente muy bien, porque la pandemia esconde todos los juicios y todas las sentencias que están empezando a salir políticamente, que además en una situación normal a cualquiera de estos partidos hundiría en la miseria. Y además Sí, que arrastraría a la inmensa mayoría de sus políticos que están ahora mismo, dependiendo a quién los veas, o están liderando la oposición o están llevando las riendas de este país. mm, Y tendrían que dar cuentas de muchísimas estafas, de muchísimos chanchullos, que ya sea como se suele decir, ya sea por mirar hacia otro lado cuando se está haciendo el delito. Si tú miras hacia otro lado no quiere decir que tú seas inocente, tú eres cómplice. Ya sea, en este caso, evidentemente. por omisión. Tú te callas, pero tú lo sabes. Ya. Y si lo sabes y te callas, lo estás permitiendo. No, no, está claro. Y Está ahora, porque claro. en este momento están saliendo sentencias por todos lados. Ya, eso ya sin entrar, y no voy a entrar en el tema de cómo se están nombrando los jueces, determinados tribunales, y dependiendo del color que sea, juzgan a uno
porque esto es una guerra política que se traslada a todos los niveles y es verdaderamente penoso y vergonzoso, y por eso digo, desde el principio, arranqué diciendo que para mí la mayoría de estos señores tendrán que pasar por un tribunal a rendir cuenta de lo que están haciendo, porque se están valiendo de lo que está sucediendo, incluso dando la impresión a veces de que, o sea, no a veces, es que últimamente día continuo están dando la impresión de que a ellos no les interesa que esto se solucione. No. A ellos de entrada, lo único que les interesa es tener razón. Tener razón, quedar políticamente por encima del rival, y si te puedo hundir, te hundo. Vale, que políticamente eso es lo que ha existido siempre entre partidos políticos, pero en este mismo país hemos tenido ejemplos. Por ejemplo, al principio, o en los primeros tiempos después de la muerte de Franco, de grandes pactos entre partidos que era impensable que existieran. Y todos cedieron por un bien común. En este momento aquí nadie cede nada. El bien común no existe. Y si el bien común no existe, pues nosotros, como población, imagínate dónde vamos a ir a parar. Y es que a eso es realmente a lo que le tengo miedo. ¿A dónde nos están llevando? Porque a mí, en parte, hay veces que me da pena cuando veo a gente, porque por desgracia sigue habiendo gente todavía muy convencida de que el gobierno lo está haciendo perfectamente. Y me planteo a dónde vamos a llegar. Porque hay tanta contraposición, me refiero. Porque las noticias tengo la impresión de que, cuidado, oficiales, no oficiales, conspiranoicas, no conspiranoicas, no son verdad ninguna. O son verdades muy pocas. Muy pocas. Decía yo en la intro que realmente es que no sé a quién creer. Es que ya no es que yo no crea el tema oficialista y el tema que está dando a entender el gobierno. Es que ya tampoco sé si creerme lo que dicen desde el otro lado. Sí. ¿Y qué es lo que están haciendo precisamente? Que para mí lo están haciendo muy bien en ese sentido. Es generar una duda continua, tenernos en un sin vivir y sin saber qué demonios tenemos que hacer y cómo tenemos que actuar. Porque eso sí, lo mismo. Hoy hay 10.000 muertos más, que habría que ver si es verdad o no. Y entonces son unas medidas que pasado mañana un tribunal recurre y las quita. Bueno, tú lo sabrás mejor que yo, que tienes familia en Madrid. ¿Cuánta gente se ha pegado la gente de Madrid esperando por una resolución? Y hoy les decían, mañana están confinados, pero no. Bueno, yo tengo a mi hijo pequeño allí y yo hasta me reía, entre comillas, diciéndole que los confinan o no. Entonces tú no puedes tener a la población, porque eso lo único que hace generar en la población es la sensación de que no estás dirigido, sino llevado por nadie. Parece que estamos en un barco que ha perdido la dirección por completo, ha perdido el timón por completo. Hay 4 marineros, con perdón, borrachos llevando el timón. Sí. Y así nos están llevando, sinceramente. Sí. Con lo cual no sabes a quién creerte. No, es que para mí es algo parecido a eso. O sea, porque lo que no es de recibo es que a esta altura de la película, cuando llevamos ya, pues desde el mes de marzo, 8 meses. 7 meses, vamos para 8, y todavía se está discutiendo que qué es lo que realmente prevalece, si es el tema de la salud o el tema de la economía. Perdona, vamos a ver, es que esto es un debate que para mí sobra. O sea, en el mes de marzo se tenía que haber zanjado el tema de que lo que prevalecía era la salud. Y si tienes que estar un mes más, estás un mes más, y si tienes que estar un mes menos, mejor. Pero que cuando salgas en condiciones. Y entonces, todos unidos, remen en la misma dirección para sacar económicamente al país del receso que le ha producido ese enclaustramiento. Pero no, se sale tarde, mal y nunca, se hace una soberana chapuza en el mes de junio,
entre julio y agosto se veía perfectamente que el virus, o lo que sea, no había desaparecido. O sea, que los síntomas seguían estando en la calle, que la gente seguía cayendo, y la inmensa mayoría de las noticias se callaban porque se intentaba salvar una campaña de verano, una campaña turística. Que sí que Pero es que las cosas no son ni blancas ni negras. no, es que no se pueden hacer en plan chapuza. Resulta, o sea, porque desgraciadamente somos el país de Europa que peor lo ha hecho. A día de hoy es que el que peor lo ha hecho. Hoy ya saltaba la noticia que además yo ni en los peores momentos de España, de los años hacia atrás, nunca había oído que en plan europeo se estuviera tratando a España como un país fallido. Ya se empieza a decir que España es un país, es un estado fallido. Vamos, ya solamente nos faltaría, ya sería el colofón, de que por formar parte de la Unión Europea dijeran o sea, que nos mandaran una especie como de unidad de salvación europea. Nos metieran los cascos azules aquí, nos pusieran en estado, o sea, alarma, cuarentena, alarma y toque de queda, supervisado por la Unión Europea para que España volviera a ser un estado. Sin embargo, no hace mucho la OMS reconocía que quien mejor llevó el confinamiento y quien hizo el confinamiento más rotundo, más bestia y más de todo fue España. Reconocido por la OMS. Pero claro, la OMS es otro organismo del que tampoco nos podemos fiar. Por la sencilla razón que hace lo mismo que nuestros políticos. Hoy dicen blanco y mañana dicen negro. Es que hay muchos miembros de la OMS que son los que están detrás de los principales laboratorios que ahora mismo se están poniendo las botas. O sea, ya antes de haber sacado nada al mercado, o sea, fíjate, no digo antes de tenerlo, porque yo creo que más de uno tiene la vacuna ya. A ver. Pero esto es como se suele decir, es un cerdo que hay que engordar antes de matarlo. Vamos a ver. Solamente por el hecho de estar investigando, de estar haciendo determinados estudios, por lo menos eso es lo que nos cuenta, sus acciones han subido impresionantemente. Todo su capital están disparados. Ahora mismo son el vellocino de oro. O sea, todo el que tenga acciones depositadas en determinados laboratorios se ha garantizado de por vida él y todos sus descendientes en varias generaciones. Sí, por supuesto. Por supuesto. Entonces, pues bueno, entramos en el tema de las vacunas. ¿Qué pasa? Que evidentemente, como dices tú, es algo que hay que cocer primero, hay que hacer que las cosas vayan, como se dice, cociéndose lentamente, porque si lo que pretenden es una vacuna universal y obligatoria, primero tienen que convencernos, y mucho, de que las cosas son como realmente nos las están contando. Porque si no, es a día de hoy, la gente ya, me parece que lo oí esta mañana en alguna noticia, más de un 43% de la población dice que no se vacunaría del COVID. Pero ¿cómo me van a convencer a mí, una pandilla de impresentables, de que me vacunen cuando en el mes de marzo la mascarilla no servía para nada? Sí. Y ahora estás obligado a llevarla, y si no puedes tener una multa hasta de 100.000 euros, ¿pero de qué me estás hablando? O sea, todavía estoy esperando que alguien, en este caso sería del gobierno, entiendo yo, alguien salga a la luz pública y diga, vamos a ver, señores, aunque sea tarde, vamos a intentar a empezar a hacer las cosas bien. En su momento dijimos esto de la mascarilla porque ¿cuál era la realidad? Que no teníamos mascarilla. No tuvimos la valentía política de decirlo. A partir de ahora esto no va a suceder. Les vamos a contar todo lo que sucede. Tú crees en los cuentos de hadas, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, ¿cómo me van a mentalizar a mí de que lo que me están diciendo ahora de las vacunas es lo mejor? O sea, yo me lo puedo creer a lo mejor si presto atención a determinados científicos, a determinadas... Puede ser, digo que puede ser. Pero de luego no por lo que me diga un político. Vamos a ver, es que al margen, dejando al margen la parte más conspiracionista, que yo no sé si, no niego que pueda ser verdad, cuidado,
Yo ya estoy intentando hacer un programa neutro, ¿vale? Ni tirándome para un lado ni tirándome para el otro, ¿vale? Pero lo que sí está claro es que, según mucha gente que tira más por el lado de la conspiración, dejando al lado, dejando de lado, perdón, el tema de que puedan intentar inyectarnos un nanochip, de que lo que nos inyecten sea cualquier otra cosa, en fin, dejando al margen eso, que yo no niego que pueda ocurrir, cuidado, Ujú. sí es cierto que las vacunas tienen un tiempo de elaboración. La vacuna no es llegar y besar el santo. Ya. Hay vacunas que llevan hasta décadas para obtener una vacuna realmente que funcione y que funcione sin efectos secundarios, Sí, sí. ¿vale? Que sí que pueden haber pequeños efectos secundarios, pues como cuando vacunábamos a nuestros hijos cuando eran pequeños, que igual los vacunabas y les daban unas décimas de fiebre, estaban un día medio malillos y ya está, bueno, vale, eso es admisible. Pero que las vacunas estén teniendo que pararse porque les da una mielitis transversa, que es una enfermedad muy, muy fastidiada. Eh, ¿Quién se atreve? ¿Quién se arriesga? ¿Quién se arriesga? Tal y como nos lo están presentando en estos momentos. ¿Me quieres decir que hay vacunas que tardan décadas en ser desarrolladas para que sean realmente eficaces y tú me estás diciendo que en menos de un año, desde el comienzo de la pandemia, vamos a tener una vacuna? Ya. Perdona, ahí sí es verdad que no me lo creo. Ahí sí es verdad que no me lo creo. Lo siento, pero no me lo creo. Y, pero no porque sea una negacionista, no porque diga no a la vacuna. No, no me lo creo porque mi pequeña base científica, que la tengo, me dice que eso es imposible. Ya. Que, que tú puedes, vamos a ver, que tú me dijeras que están desarrollando un antiviral, lo podría entender. Incluso me parecería bien. Pero una vacuna que, repito, lleva años, lleva décadas de investigación hasta que realmente se sabe que la vacuna funciona bien y sin efectos de secundarios. No, perdona, no me lo creo. No, no, no me lo creo, no me lo creo. Con lo cual, bueno, entiendo que haya más de un 43% de la población que diga que ellos no se vacunarían. Es que lo entiendo porque no se sabe si va a ser peor el remedio a la enfermedad, ¿sabes? Ujú. Entonces, pues bueno, no sé, yo lo que percibo también lo decía en la intro y eso es una cosa que me preocupa. Yo no sé si te pasa a ti, pero yo que cuando voy por la calle veo gente contenta. No, no voy a ponerlo todo negro, ¿vale? Veo gente pues haciendo vida normal, con su mascarilla puesta, guardando su distancia, pero haciendo vida normal. Pero veo mucha gente apagada, veo mucha gente que camina con la cabeza baja, veo mucha gente que debe acercarse por la acera y te rehuye. Y no solo por la distancia de seguridad, nos hemos convertido en bueno, nos han convertido, perdón, en unos peligros o supuestos peligros unos para otros. Nos están haciendo creer que el que tenemos al lado es una bomba de relojería que en cualquier momento nos puede contagiar. Sí, Yo sí. no digo que no se puede, que no pueda ser así, pero es que así no se puede vivir. Así no se puede vivir. No, vamos a las consecuencias físicas, porque también son físicas, las consecuencias físicas, las psíquicas, las, las sentimentales, o sea, todas las consecuencias que va a traer esto, yo creo que no somos capaces ni de imaginarlo. Porque ahora mismo, incluso en este momento, todavía la población está casi en una situación de tensión permanente que se inició en marzo, que todavía no ha decrecido, ha tenido sus pequeñas crestas y que a lo que nos está llevando y a lo que nos va a llevar es que si algún día esto se regulariza, habrá que ver en qué condiciones quedan o quedamos los que estemos. Mm.
Sí, ya no solamente cómo quedemos por el virus, si es que Ajá. existe, No, sino cómo no, quedemos a nivel cómo mental, quedamos a como nivel... sociedad? Vamos a ver, es que hay un montón de enfermedades que ahora mismo no se están tratando. Hay Y un a mí, y montón... una de las cosas que yo tengo más miedo en este momento es que aquí somos muy dados a decir, claro, es que esto está sucediendo porque no gobierno yo. Si yo gobernara, esto no sucedería. En un momento determinado, en un país determinado, como puede ser España, se implanta la ley del tabaco. El partido que estaba en la oposición dijo, esto sucede porque yo no estoy gobernando. Cuando yo gobierne ya veremos. Llegaron al gobierno y si me apuras, recrudecieron el tema del tabaco, que yo no digo que no estuviera bien, ¿eh? Pero yo digo cómo funciona. Sí, Esto que posiblemente yo creía que teníamos que ponerlo, pero claro, yo en ese momento yo no tuve el valor de hacerlo, lo ha hecho mi contrario. Yo ahora le critico porque a mí me interesa ganar puntos en la sociedad, sí, claro. para desbancarlo y conseguir el poder. Y una vez que llega al poder, ya me buscaré ya las artimañas para que a estos señores se les olvide lo que yo había prometido. Y mi miedo, Exacto. lo que está pasando ahora es eso, es que, llegue el momento en el cual a lo mejor no sean necesarias las mascarillas y nos las dejen puestas de por vida. Vamos a ver, es una manera muy fácil de tenernos dominados y controlados como masa. Exactamente. Carecemos de expresión. Exactamente. O sea, A ver, ahora mismo es dificilísimo. Tú te encuentras, o sea, te encuentras a alguien por la calle y le tienes que hablar, cosa que rara vez sucede porque eso está clarísimo. O sea, desconocidos en la calle es raro que se paren, ni tan sí, siquiera a preguntar una dirección. Pero bueno, sí. pasa súper. Ya no, o sea, antes te bastaba una ojeada y tú sabías que la persona que tenías enfrente pues estaba contenta, estaba enfadada, estaba no sé qué, o sea, o a lo mejor se O estaba se burlando. cruzaba, o se cruzaba hasta una sonrisa sin conocerse de nada. Ahora tienes que ser muy buen fisonomista para descubrirlo todos los ojos, ¿eh? Porque no hay Vamos más, a ver, no hay que más. el otro día casi le cierro la puerta a mi vecino en las narices, la puerta de entrada al edificio, porque no lo conocía. Ya, Entonces, si soy incapaz de reconocer a mis vecinos, a los que veo prácticamente todos los días, ¿cómo voy a reconocer? Y ya, pero me parece importante lo que has dicho tú, el hecho de que no puedas compartir una sonrisa con... ¿A ti no te ha pasado? A mí me ha pasado de ir por la calle y tener un buen día y pasar a alguien que va contenta, sonriendo y mirarnos simplemente y sonreírnos. ya. Pues porque a lo mejor estamos en la misma onda en ese momento, porque a lo mejor las dos estamos contentas por algo bueno que nos ha pasado. Eso me ha pasado muchas veces a mí. Y eso nos lo han quitado. Esa es la empatía, ese es el intercambio de energía del que ya hablaba en la introducción. Ya. Es decir, somos seres empáticos, somos seres sociables, somos seres que energéticamente necesitamos también del contacto físico con las personas. Sí. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que estamos como siempre con lo mismo. En su momento salieron médicos, diciendo que el dar un abrazo no implicaba contagiarte, porque en 10 segundos o en 6 segundos que puede durar un abrazo, no tiene el tiempo el virus de pasar de uno a otro. Eso lo dijeron hace tiempo ya, pero nadie les hizo caso, nadie los escuchó. Es Ya. más, cuando te abrazas a otra persona, lo que menos cerca tienes en ese momento es la cara, porque tú estás mirando hacia otro lado y la persona está mirando hacia el otro. Ujú. Entonces, ¿por qué no nos podemos abrazar? ¿Por qué no nos podemos dar la mano y ponernos gel hidroalcohólico después si es necesario? Yo qué sé. Vale, no sé, hay cosas que no entiendo. Y vamos a ver, las entendería si yo viera que esto está funcionando. Pero el Pero es problema es que, que veo... no, es que vamos a ver, es que yo creo que en nuestro caso habría que hacer el análisis en dos vertientes. Una, vamos a suponer, o sea, yo ahora cambio de tercio, vamos a suponer que esto es una conspiración y que efectivamente, o sea, una conspiración Vale, y que está dirigida a
anularnos como especie. Ujú. Nos quitan el intercambio del flujo de energía, nos quitan el retroalimentarnos unos a otros, no, o sea, solamente falta que nos quiten la luz del sol, nos la quitaron en el tiempo de reclusión, Ah, otro de los... recuerdo cuando algunos decíamos de coña, no, dentro de nada nos cobrarán por respirar. Ahí lo tienen. Entonces, vamos a ver, vamos a suponer, es eso, o sea, vuelvo a decir, hablando en plan conspiración, que todo esto está perfectamente orquestado. Es que encima nosotros, en este país que nos ha tocado vivir, hemos tenido la desgracia de caer en las manos de los mayores inútiles. Es que estos señores, estoy convencido de que irían incluso al margen de la conspiración. Estos Sí, señores no saben por dónde van. es que ese es el problema. Ese es el problema, efectivamente. Porque Si si nos llevaran hacia si desde un principio y coherentemente nos hubieran aleccionado y nos hubieran dicho, señores, si estos señores empiezan en marzo diciendo mascarilla obligatoria, bla, bla, o vale, de momento no nos podemos poner la mascarilla porque no hay, aunque sea un trapo de tela, fabricarlo en casa, hasta que llegue y venga y machacar y machacar y machacar. En este momento, por ejemplo, el tema de la mascarilla estaría totalmente al margen. Estaríamos todos convencidos. Bueno, sí, casi todos. claro. O casi todos. Pero, O casi todos, sí. pero no, Vamos. es que los dirigentes de este país encima han sido, es eso, han ido al margen de todo el mundo. Cuando en un país decían una cosa, aquí decíamos lo contrario. Pero sí, no, pero lo malo es que en un país dijeran una cosa y aquí dijéramos lo contrario, sino que aquí al día siguiente decían lo contrario de lo contrario. Sí, sí, O sí. sea, yo Y cuando encima, en un país que se intenta tener tan politizado como este, cada líder tiene una postura totalmente diferente. ha habido un pequeño problema técnico, pero bueno, ha sido un momentito en que parecía que no estaba esto grabando ni nada por el Casi estilo, pero cuando bueno. se está hablando de la conspiración. Suele pasar, realmente suele pasar. O sea que bueno, pero nada. Estábamos hablando de que creías que ni siquiera desde el punto de vista de la conspiración el gobierno estaría metido en ella, ya no por nada, sino por torpes, por decirlo de algún Por inútiles. Y además eso, es que lo verdaderamente triste es que o sea, no solamente no vamos al ritmo que te van marcando otros países que han conseguido en momentos determinados reducir el tema de esta supuesta pandemia, no solamente no hacemos caso a ellos, sino que aquí cada uno de los dirigentes está totalmente en guerra abierta con el que tiene enfrente. Y Sí, cada uno de ellos llevan detrás pues la división de todo este país. efectivamente, efectivamente. Pero es que por eso ponía yo que me siento, yo es que realmente como persona, como ciudadano español, me siento dejada de la mano de Dios. Ya, Totalmente. Es decir, yo ahora me planteo una cosa muy simple, muy simple. Ahora resulta que yo tengo una décima de fiebre y me encuentro un poco mal. ¿Qué hago? Porque te dicen que no vayas al ambulatorio, que no vayas a un hospital. Te ya. dicen que llames a tu centro de salud. Tu centro de salud no contesta. Tu centro de salud contesta a la llamada número 15 si es que te contesta, y te da cita con tu médico para dentro de 2 semanas. Y mientras tanto, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, La poca sanidad que quedaba se la han cargado, desde mi punto de vista. La poca sanidad que nos quedaba se la han cargado. O sea que, entonces, pues bueno, hay muchos médicos de atención primaria que, y no hablo de conspiración, de verdad, por favor, muchos médicos de atención primaria que están diciendo que esto no es hacer el trabajo como se debería hacer, ya. que así no se puede trabajar con los pacientes, que lo que están generando en los pacientes es miedo, es inseguridad,
es un montón de historia. Eduardo, yo te soy muy sincera. Yo ahora me planteo que yo qué sé, que me da un dolor de muelas de 3 pares de narices y me sale un flemón. Oye, yo me lo como en mi casa, te lo juro. Yo no voy a un centro de salud. Ya. Y es un flemón, pero ¿y si lo que tengo es un dolor en el costado izquierdo? Sí, sí. Que no sé si es ansiedad o si es un principio de infarto. Seguramente también me lo comería en mi casa. Y eso, perdona, lo han generado ellos. Y todos sabemos quiénes son cuando hablo de ellos. Y no hablo de ellos en mayúscula, vamos. Estoy hablando de ellos, los del gobierno. Con la mala gestión que están teniendo con todo, todas y cada una de las cosas que han tocado. Las han puesto patas arriba y al revés. Sí. Entonces, bueno, ¿de qué nos quejamos? ¿Que hay muertos por COVID? Sí, y lo siento muchísimo. Pero también hay muchas otras personas que están muriendo, y permíteme decir, igual voy a decir una burrada, por la mala gestión de la sanidad que ha llevado, ya no solo el gobierno, la oposición y 4 más, todos ellos. Ujú. Entonces, bueno, estamos ante una situación delicada, sinceramente. O sea que bueno, no sé, este programa me ha servido para desahogarme un poco porque, te lo digo en serio, nos están llevando, como decía yo al final de la intro, a un estado de desesperanza, de miedo, de tristeza, y para eso sí es verdad que no hay vacuna que valga, ni las que nos están vendiendo ahora mismo, ni las que nos pueden vender más adelante. No hay Ya. vacuna que valga. No sé si tú quieres comentar más cosas. Desde luego se nos quedan No, no, sí, sí. 25.832 cosas en el Escucha, tintero. pero es que cada apartado que hemos mencionado es para hablar horas. Sí, horas. Además, yo cuando planteamos a hacer este programa, yo lo que tenía claro desde el principio es que no iba a venir, por ejemplo, con temas de recortes de prensa, porque si nos ponemos aquí en cada apartado a decir textualmente cosas que han dicho, o sea, vamos, es que es para hacer un libro, pero además un libro que sería el libro de la vergüenza. Cómo ellos mismos se han ido contradiciendo con el paso de los días, lo que hoy era blanco, pasado mañana es negro, y en el camino nos van machacando a todos nosotros, día a día. Sí, yo tengo muchísimos artículos guardados para quizás otro programa, donde asociaciones médicas, y no estoy hablando única y exclusivamente de Médicos por la Verdad, ¿vale? Estoy hablando de asociaciones médicas que han ido surgiendo, que critican, además, a saco, a degüello, muchas de las medidas que se están tomando ahora mismo, porque Ya. no las ven ni lógicas, ni las ven que sirvan para nada. Hay una cosa que sí quiero comentar antes de despedirnos, y es que me llama mucho la atención cómo he ido viendo en las redes que se ha creado, Médicos por la Verdad, eso ya lo sabíamos, pero que se ha creado Abogados por la Verdad, se ha creado, ¿cómo se llama? Bueno, varias, asociaciones de profesionales distintas que se están uniendo para alzar la voz contra todo lo que está pasando, Ya. ¿vale? No negando, cuidado, sino como profesionales diciendo lo que a ellos les parece bien y lo que no les parece bien. Y a mí es que me recuerda tantísimo, tantísimo, a aquellas asociaciones por la verdad del 11 de septiembre, Ya. y que 10 años, perdón, 20 años después, seguimos sin saber realmente la verdad de lo que ocurrió ese 11 de septiembre. Entonces, me planteo, con esto, ¿sabremos nosotros, tú y yo, por ejemplo, algún día la verdad? Sinceramente creo que lo dudo. Lo dudo. No creo que sepamos nunca de verdad qué ha ocurrido, si el gobierno ha perdido Y el si lo norte. llegáramos, si lo llegáramos a saber, no nos creería nadie. No ya, evidentemente. Pero ya te digo, yo no sé si el gobierno ha perdido el rumbo, si tenían que llevarnos hacia ese nuevo orden mundial y se han confundido de camino, que no es que yo quiera llegar al nuevo orden mundial, ¿vale? Pero es que ni para eso, con perdón, ni para eso sirven, en serio. De verdad es que ni para eso sirven. Esto es un desmadre y es un descontrol.
o por lo menos, si yo fuera una de las de la élite que intentara llevar a algún país o a una serie de países hacia un nuevo orden establecido, creo que lo haría con mano firme, sin equivocarme y sabiendo qué paso voy a tener que dar en cada momento. Y estos es que no saben lo que hacen. Es que, es más, si en un principio, por ejemplo, a mí personalmente, me creaban miedo las noticias que daban, ahora, te lo digo en serio, no es que me ría de lo que pasa, cuidado, que es muy distinto, pero hay noticias que realmente a lo que me mueven es a reírme. Quiere decir, pero vamos a ver, ¿de verdad te crees que nos vamos a tragar esto? Pero si es que la explicación es esta. Te pongo un ejemplo muy tonto y con esto acabamos. Ayer dijeron, creo que fue ayer en una noticia, que se ha descubierto, porque aquí todos los días se descubren cosas nuevas del COVID, se ha descubierto que hay una mayor incidencia de personas que cogen el COVID en los grupos sanguíneos A o AB, mientras que la incidencia en los grupos cero es menor. Bien, perdona, claro que es mayor en los grupos A y AB, porque somos muchísimos millones más que los grupos cero. Entonces, ¿qué me dice con esa noticia? Entonces ahora, como yo soy ya positiva, me tengo que empezar a volver loca de la cabeza porque tengo más posibilidad de coger el COVID. Venga, hombre, por favor, dejémonos de machangar ya de una vez, de verdad, pero es que hay noticias que hasta una persona, yo no soy médico, pero sí tengo estudio sanitario, ¿vale? Y hay personas que es que lo puedes echar por tierra a los 3 segundos de haberla dicho, Sí. ¿vale? Entonces, que hay una mayor incidencia, evidentemente porque somos más, como ha habido una mayor incidencia de casos en Nueva York que en Madrid. Evidentemente, son muchos más en Nueva York que en Madrid. Luego es normal que muera más gente que en Madrid, ¿vale? Sí. Pero son cosas lógicas. Lo que pasa es que nos han aturdido con ese bombardeo de noticias discordantes y disonantes entre ellas, que ya nos lo tragamos todo. O, como yo, algunos nos reímos en silencio. ¿Qué quiere que te diga? Y no me río de la gente que está muriendo ni de la gente que está enferma. Me río de ver el desgobierno que hay realmente. O sea No, que no, bueno. es eso, es que esta pandilla, ambos, los que Sí, gobiernan, los que están enfrente, vamos a ver, si hubiera una posición en condiciones y como debería de ser, pues posiblemente hubiera arrastrado a toda la población a una, entre comillas, vamos a decir, rebelión pacífica para intentar tumbar el gobierno. Pero sí. es que ninguno está libre de culpa. No, no, O sea, ninguno. en lugar de tener a la población informada, intentar llevarla, aunque fuera como borregos, intentar llevarla en una misma dirección. Por eso digo que son tan torpes que si esto fuera una conspiración no valen ni para eso. Porque si fuera una conspiración deberían de tenernos a todos lo más controlado posible. ¿Qué? Claro, Si esto es la casa de Don Cameron, que si aquí cada uno va en una dirección diferente. sí. Por desgracia, sí. Por desgracia, sí, la verdad que es así. O sea que bueno. Pues no sé, si quieres no tienes nada más que decir, lo dejamos aquí. Nos No, guardamos cosas hay muchas cosas que para decir, pero yo creo nos que guardamos cosas para otro programa, evidentemente. Sí, me gustaría de vez en cuando dejar de hablar del coronavirus, porque estoy un sí. poco harta, y volver de vez en cuando al misterio, o incluso a la conspiración, pero vista desde otra perspectiva, desde otra historia. Pero Y que hay seguro, temas y que hay temas que hemos tratado y no voy a decir cuáles. Ya hay temas que incluso cazan con lo que está sucediendo. sí, por Y ya fueron supuesto, tratados en su momento. por supuesto, por supuesto. Bueno, pues entonces no me queda sino, Eduardo, darte las gracias por haber compartido este rato conmigo y con nuestros seguidores. Ya sabes que como siempre ha sido un placer. Y como no, darle las gracias a todos los que nos siguen por una vez más haber sido fieles a nosotros y haber estado ahí. Y me despido diciéndoles lo mismo que siempre, solamente que esta vez con mucho más énfasis de lo habitual. Que no nos crean a nosotros,
que busquen, que indaguen, que se documenten, que lean y que a partir de ahí saquen sus propias conclusiones, si pueden. Que sean ustedes muy felices y hasta una próxima edición de Luces y Sombras.